¿Qué onda, banda? Ya regresamos a la vida después de casi una semana de vivir en el sarcófago como Drácula a causa de una gripa. Ya regresamos un poco mejor. Hoy vamos a reseñar un libro que se llama Syrien Verstehen o Entendiendo Siria en español, del autor alemán Gerhard Schweitzer. De este señor yo ya leí Entendiendo Turquía, Türkei Verstehen y Irán Verstehen, Entendiendo Irán. Al parecer, el primero de estos tres que él sacó fue este, de Siria. Tiene 480 páginas, un libro más o menos grueso. No tanto como los otros dos, pero bastante grande. Y este señor es un politólogo que se ha hecho famoso acá en Alemania, bueno, medianamente famoso, por eh, sus viajes al Oriente Medio y al Lejano Oriente y por sacar sus libros sobre sus experiencias, sus análisis de los sistemas políticos y de la sociedad de estos países. Este libro se nota que es anterior a los otros dos porque la estructura es casi como de un, o parcialmente como de un viaje, como de una bitácora de viaje, ¿no? El autor estuvo en Siria, antes de la guerra civil que ocurrió en este país hace algunos años, y nos cuenta como que sus experiencias ahí, toca algunos temas a través de sus experiencias, lo que no ocurre en estos otros dos libros que son básicamente libros de historia, ¿no? De la historia antigua y reciente de Irán y de Turquía. Y creo que están mucho mejor escritos por esa estructura que les dio, a diferencia de este de Siria Verstehen, que no deja de ser bueno, pero tiene un poco más su propia opinión, su opinión personal, que no es, digamos, la más acertada desde mi punto de vista. Es un autor que parece ser un tanto conservador, entonces aquí se deja ver mucho más que en los otros dos. Eso en cuanto a la estructura, como dije, es la peor parte del libro porque el autor tiende a dar su punto de vista bastante tendencioso y patronizador también, como si lo que se hace en Occidente es mejor que lo que se hace en los países del Oriente. Obviamente lo explica por qué las cosas son así, pero no deja de tener ese saborcillo de boca de que está tratando de enseñarle a los bárbaros, entre comillas, cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Aún así, el autor en la página 28, casi al principio, nos dice, admite él mismo, que en Siria no encuentra en ningún lugar, estoy tratando de citar aquí, las grandes zonas llenas de slums, ¿no? De estos lugares donde viven las gentes pobres, como si lo encontró en Egipto, en Algeria, Marruecos, en Irán, en Turquía, y que tampoco encontró ese desorden social o ese descontento social que encontró en esos países. Esto lo digo porque digo que lo admite, porque luego él se lanza a atacar al gobierno sirio y al partido de Baath, por así decirlo, y a la dinastía Assad, sobre todo al final del libro. Pero eso nos dice él, y yo también en mi experiencia personal dándole clases a refugiados sirios, refugiados de varios países acá en Alemania, clases de alemán, me he dado cuenta que definitivamente, como dijo el autor también en la página 28 más adelante nos dice, Siria tiene un alto nivel en comparación con otros países de la zona de desarrollo en varias infraestructuras, en la salubridad, en la educación, también sobre todo la tolerancia religiosa y la situación de las mujeres. Así que eso es algo que yo también puedo eh, apoyar o puedo también testificar que en cuanto a otros países Siria está mejor en esos rubros o estuvo mejor en cuanto a esos rubros, probablemente todavía a pesar de la guerra. Eh, Sobre todo en la cuestión de la religión, Siria es un caso bastante interesante, puesto que la tolerancia y la secularización que existe en Siria ha sido beneficiosa no solo para musulmanes, sino también para los cristianos. O sea, tiene un alto nivel de tolerancia para las minorías que existen ahí de las dos confesiones. Hay minorías cristianas, minorías musulmanas también. O sea, en el caso de los cristianos hay minorías arameas, que yo tengo un buen amigo acá, sirio arameo, siriacos, menonitas,
caldeos y de otras confesiones. Y en cuanto a los musulmanes, existen los alagüitas, por ejemplo, de la confesión musulmana de la que proviene el presidente actual Al-Assad, y perdón, drusos, circasianos, por ejemplo. Yo tuve una alumna circasiana que de origen caucásico, cristiana, musulmana en Siria, de la parte rusa, pues, del Cáucaso. Y en este respecto, Siria, como dice el autor, es también un oasis de religiones, inclusive de comunidad judía que fue migrando, fue saliendo de Siria a partir de las guerras del Estado de Israel con el mundo árabe, pero que encontraron tolerancia en Siria también. Y bueno, esa parte está muy bien cuando el autor explora todos estos rollos, porque el autor como que le gusta mucho debatir con la gente local sobre el Islam y su relación con el cristianismo, y sobre cuestiones teológicas también, de la naturaleza de Cristo, a los ojos del Islam y de los musulmanes, y de otras cuestiones, la situación de la mujer, la tolerancia política, etc. Eso es interesante. También hace un recuento sobre lo que significa Siria para el mundo árabe, porque Siria junto con Egipto han sido los catalizadores del nacionalismo árabe, los que se han enfrentado en mayor ocasiones a la colonización occidental desde la antigüedad. Podemos ver cómo en el tiempo de las cruzadas, bueno, no es una antigüedad, pero desde hace ya muchos tiempos, ya en los tiempos medievales, las cruzadas se pelearon en gran parte de lo que ahora es Siria o el Levante, ¿no? Lo que es la Gran Siria, Siria, los territorios conexos, por así decirlo, el Líbano, en aquel tiempo antes que no existía el Estado de Israel, o sea, Palestina, territorio árabe y Jordania principalmente, ¿no? Es el Levante, el Gran Levante. Entonces, Siria fue uno de los puntos fuertes de ahí donde se dan las guerras de las cruzadas, y con el gran caudillo Saladín por el lado de los árabes. Entonces, ahí, digamos, late el corazón árabe del nacionalismo, y es ahí también donde surge el partido Batista, del Ba'ath, en árabe significa el renacer, que tiene elementos de socialismo, que otras pinceladas ahí de comunismo, pero adaptado a la realidad del nacionalismo árabe. Y todo este caldo de cultivo nos lleva, el autor explica también obviamente, al golpe militar del papá de Al-Assad, del general Hafez Al-Assad, en el año 66, que va a instaurar este gobierno que hasta ahorita, o este sistema de gobierno que hasta ahora en Siria existe, ahora liderado por el hijo menor Al-Assad, a la muerte del general en el año 2000, que es una suerte de capitalismo de Estado, de nacionalismo árabe, que en algún momento se fusionó en un solo Estado con Egipto, y que crearon la República Árabe de Egipto y Siria, un proyecto que no funcionó muy bien, pero que fue un proyecto claramente antiimperialista, y que sigue teniendo Siria en estos momentos esos rasgos antiimperialistas, ¿no? Que son lo que más detestan el occidente. Y esto lo explica bien el autor, pero después, y de hecho, interesantemente, el libro es, como dije, del 2000, el libro es del 2015, si no lo había dicho ahora, lo digo. Esta nueva reedición tiene un epílogo, porque el original lo había escrito el autor antes de la guerra civil. Y en ese epílogo el autor ya pues básicamente se va al bando occidental, pero bastante adentro, ¿no? Se ha comido toda la verborrea occidental, y aquí en la página 419, ya en el epílogo, nos dice que al principio, en la primera parte del siglo XXI, parecía muy difícil imaginarnos o contar con que el actual presidente, Bashar al-Assad, que era el depositario de muchas esperanzas, se hubiese convertido o se fuera a convertir en un asesino en masa, ¿no? Pues parafraseando
perdón, los discursos de la OTAN, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de que Bashar al-Assad es un asesino y que los manifestantes eran unas blancas palomitas cuando pues, también tenían armas y empezaron a disparar a las fuerzas de la seguridad muy pronto en las manifestaciones y que todo degeneró en una guerra civil obviamente apoyada por las fuerzas occidentales, etc. Entonces, en esta parte ya el autor como que en su epílogo destruye por completo lo que tenía de rescatable en cuanto a hechos y comentarios atinados, aparte de, como dije, esos comentarios medio patronómicos y patronizantes y que como que medio occidentalizados, pero en lo que respecta a los, digamos, a la historia de Siria, a los datos, digamos, que no se pueden refutar, es una buena fuente. Y de hecho es por eso que yo compré ese libro, porque los otros dos anteriores, este de Irán y de Turquía, me habían parecido muy bien, porque están limpios de ese cotilleo político que trae en la opinión personal del autor. Pero en este ya, el primero que escribió de estos tres, pues sí se nota que no había pulido todavía su forma, ¿no? Y que todavía estaba haciendo un tanto de comentarista y no tanto de historiador. Bueno, él tiene historiador, perdón, él tiene un perfil de politólogo, entonces es entendible que meta la cuchara ahí, su propia cuchara en la sopa, pero bueno, a mí me pareció innecesario, o al menos porque sus comentarios no me parecen atinados. Pero bueno, así es la cosa. Yo igual me he dado cuenta que no hay traducciones ni siquiera al inglés de los libros, entonces pues no se los puedo recomendar más que a mis amigos que puedan hablar el idioma alemán. Lo que sí hay es una entrevista en inglés sobre el partido de Erdogan, o como dijo mi amigo Emir Ersahin, Erdoğan, así es como se debe pronunciar según él, en turco. Hay una entrevista sobre eso, sobre la naturaleza del partido AKA de Erdoğan. No la he leído completa, pero parece que está buena y además en su libro sobre Turquía habla o explica muy bien la naturaleza de Erdoğan y de su partido, entonces me parece que seguramente va a estar buena esa entrevista, está en inglés, la voy a dejar la descripción aquí en el enlace en el video. Y bueno, también tengo que es de otra autora que es Historia de Palestina, Geschichte Palästinens. Me parece que también va a estar bueno. Otra autora alemana, Gudrun Kremer. No lo he empezado, pero todavía está en la lista de espera. Hay otras cosas que están enfrente. Así que bueno, los dejo por el momento y les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de YouTube donde subo todos estos análisis de libros y también mis comentarios de política y conferencias y otras cosas. Les dejo el enlace aquí abajo. Un saludo y cuídense, no se enfermen como yo.